Bueno, Armenia Editorial es un proyecto muy personal, es puramente vocacional, que nació hace cuatro años. Bueno, es un proyecto muy personal mío y de mi mujer. Siempre hemos estado enamorados de los libros, siempre queríamos tener algo que ver con los libros y surgió la oportunidad de crear una editorial y hacer libros, los libros que realmente nos gustan. Y bueno, nos pusimos en marcha, aprendimos desde el principio, desde cero, y bueno, poco a poco hemos ido construyendo un catálogo del cual, bueno, pues estamos muy orgullosos y esperamos seguir ampliándolo en los próximos años. Hay una presencia importante, ya que 3 de nuestras autoras son de origen judío y al menos 2 libros tienen una temática muy relacionada con el devenir, ¿no?, del pueblo judío. Sin embargo, no es una cosa buscada, no es digamos que hayamos decidido temáticamente utilizar este asunto o esta comunidad, sino que ha venido así. Nosotros seleccionamos los libros de una manera aleatoria por puro gusto personal. Y ha surgido que determinados temas o determinados autores nos han atraído especialmente, y ese ha sido el caso. ¿Algunos ejemplos que nos puedes poner? Por supuesto. El primero, digamos, bueno, os presento este libro de Carol Salbergs, es una autora francesa de origen judío polaco, y su primer libro que publicamos en Armenia Editorial no es este es el último que hemos publicado, Dónde vivir, es Fuego por Fuego, el anterior. Tiene otra temática distinta, muy relacionada con la inmigración en Francia, pero este último que acaba de salir sí tiene una vinculación directa con su pasado familiar. 2 familias provenientes de un mismo tronco familiar, de una familia judía polaca que huye de la Segunda Guerra Mundial, de los pogromos de la Segunda Guerra Mundial, y se instala en Francia. Después de la Segunda Guerra Mundial se separan. Una hermana viaja a Israel a participar en la fundación de un kibutz, en la fundación del Estado de Israel, y la otra se queda en Francia. De la parte que se queda en Francia es originaria la autora, Carol Salberg. Y ella, en este libro, Dónde vivir, habla de la familia, o de la parte de la familia que fue a Israel a establecerse, y del devenir de esa familia durante los últimos 50 años. Otro libro de una autora judía que es uno de nuestros más queridos, es Insumisa, Yevgenia Yaroslavskaya Markon. Es una revolucionaria, una periodista y una revolucionaria rusa, de origen judío. De hecho venía de la burguesía intelectual judía de San Petersburgo a principios del siglo XX, perdón. Y habla, es una autobiografía que es escrita sobre todo en sus últimos momentos, sus últimas semanas de vida, porque fue condenada y posteriormente ejecutada en un gulag soviético por orden de las autoridades de la NKVD, de la policía secreta soviética. Lo que habla es de su vida como revolucionaria, su vida como insumisa, como periodista, como mujer de un poeta futurista ruso, Alexander Yaroslavsky, y sobre todo como contestataria al régimen soviético, que aunque ella había sido revolucionaria en su momento y acogió la revolución bolchevique con mucho entusiasmo, muy pronto se desilusionó porque no era la revolución que ella esperaba. Rápidamente se convirtió en una dictadura y ella reaccionó contra esa dictadura, siendo, digamos, más revolucionaria aún. Y por último, otro libro muy querido por nosotros, de una autora de origen judío, también francesa, Valérie Senati, es Jacob. Habla también, curiosamente, de su familia, concretamente de un tío abuelo suyo que murió en la Segunda Guerra Mundial luchando por Francia, luchando por la liberación de Francia. Ellos eran de una pequeña ciudad de Argelia, formaban parte de la comunidad judía de esta ciudad,
y fueron llamados a filas. Primero habla un poco de cómo era su familia, una familia pobre, analfabeta, salvo Jacob, que Jacob, su tío abuelo, era un chico de apenas 19 años, lleno de ilusiones, formado, cultivado, digamos la esperanza de su familia, pero bueno, pues que nació en un mal momento, fue llamado a filas y participó en la liberación de Francia, pero murió en uno de los combates. Y su historia es rescatada por la autora, por Valérie, y contada con una extrema sensibilidad y muy bien. Y efectivamente, estos son, digamos, nuestras autoras de origen judío, pero efectivamente no tienen una vinculación directa. Son libros que en sí mismos tienen un valor estético, un valor de las cosas que cuentan, que nos atrajo por sí mismos, individualmente, y lo atrajimos a nuestra editorial. Bueno, todos nuestros libros son muy queridos por nosotros porque en realidad ponemos mucha pasión y mucho cariño y mucho trabajo en cada uno de ellos. Quizás uno de los que más orgullosos estamos de haber publicado es el último que hemos publicado, que es de Andrei Platonov, un escritor ruso bien conocido por todo el mundo. Este título, La Zanja, es una de sus obras menos conocidas porque realmente no fue publicado en vida suya, por supuesto, porque murió en los años 50, sino mucho más adelante, y esta es la primera vez que se traduce la versión final, la versión del autor corregida, al español. Y es un trabajo muy arduo, ha sido traducido por una traductora premiada, digamos, y con mucha experiencia a sus espaldas, y es un libro muy especial porque Platonov es uno de los grandes maestros de la lengua rusa del siglo XX, incluso del XIX, si se puede hablar, y traduce el sentimiento de opresión, el sentimiento de miedo y de doble vida y doble moral que se vivía bajo la dictadura stalinista, lo traduce perfectamente a la literatura. Y realmente es el libro más político, pero también es el más estético. Es realmente una obra maestra y estamos muy orgullosos de este libro.